Buenos días, queridos suscriptores del canal. Bueno, días, noche, tarde, lo que quieran. De aquí el capítulo 5, no, 6 y 7 de Luffy y la moneda de rayo. Le dejo con el video. Capítulo 8. Persona hablando pensamientos. El Thor. Aquí hay otro capítulo. Espero que ustedes lo disfruten. Lo siento por retrasarlo una semana más, me encantaron con la universidad y no tuvo tiempo de terminar el capítulo. Espero que ustedes lo disfruten y espero podré actualizar como lo hacía antes. De todos modos, disfruta de este capítulo. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Capítulo 8. Defendiendo a los Baratie. Luffy y el equipo estaban actualmente sentados en una de las mesas del Baratie disfrutando de la comida que habían pedido. Luffy pidió una botella de whisky con una fuente grande de carne, Nami pidió una copa de vino para acompañar una ensalada, Usopp pidió una fuente mediana de mariscos con una botella de coca, mientras que Zoro, Honey y Yosaku pidieron una fuente grande de carne y 2 botellas de sake. Toda la tripulación estaba sentada allí disfrutando de la comida, riendo entre ellos y pasándola bien. Entonces, de repente, las puertas del restaurante se abrieron bruscamente para llamar la atención de todos los que estaban allí. Todos miraron la puerta para ver a Full Body muy enojado parado allí respirando pesadamente mientras miraba a Luffy con la mirada de muerte. Luffy solo lo miró por un segundo antes de que regresara a su comida. Full Body vio esto y lo enfureció aún más. Entró pisando fuerte en el restaurante haciendo una línea B directamente hacia Luffy. La gente en el restaurante junto con la tripulación de Luffy comenzaron a ponerse nerviosos mientras Zoro colocaba sus manos sobre sus espadas preparándose para luchar por su capitán. Cuando Full Body alcanzó a Luffy, se paró del lado derecho de Luffy mirándolo mientras comía. ¿Quién te crees que eres? Pregunté en voz alta a Full Body muy enojado para que todos en el restaurante lo escucharan. Luffy ni siquiera pestañeó, simplemente siguió comiendo su comida. Por tu culpa, mis hombres están muertos o gravemente heridos y mi barco está sumido en el caos. Le gritó a Luffy. Luffy levantó la vista de su comida y miró a Full Body antes de hablar con tono aburrido. Bueno, tal vez no debiste haberme atacado, dijo Luffy antes de regresar a su comida. Full Body ahora estaba enfurecido por la forma en que Luffy simplemente lo despidió como si no fuera nadie. Era un teniente de la armada del cuartel general de la armada, esto era completamente aceptable. Entonces, levantó su puño en el aire y lo golpeó contra la mesa derramando la bebida de todos excepto la de Luffy porque levantó su bebida y su plato cuando sintió lo que Full Body estaba a punto de hacer. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Gritó Full Body. Luffy volvió a dejar su bebida y su plato antes de responderle. ¿Es usted un almirante de la marina? Luffy preguntó tranquilamente a Full Body por la pregunta. Porque si no eres uno y sigues molestándome, Luffy hizo una pausa y miró a Full Body con los ojos fríos y sin emociones de alguien que te matará sin dudarlo antes de hablar de nuevo. Seguramente morirás aquí hoy. Cuando Luffy dijo eso, Full Body inconscientemente dio un paso atrás antes de recuperar los sentidos y estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera decir nada, el camarero que estaba a cargo de servir la mesa de Luffy se acercó y habló. ¿Hay algún problema aquí, señor? Sanji le preguntó a Luffy. Luffy miró a Sanji y sonrió antes de que respondiera. Sí, lo hay, dijo Luffy antes de señalar con el tenedor a Full Body. Este caballero aquí está perturbando mi comida, dijo. Full Body miró a Sanji antes de mirar a Luffy y gritar. No me importa tu comida. Gritó mientras recogía el plato de Luffy de la mesa y comenzaba a examinarlo antes de hablar de nuevo. Y esta comida se ve repugnante, afirmó antes de arrojar el plato de comida sobre su hombro. Luffy estaba a punto de sacarlo del restaurante con un rayo de luz, pero antes de que pudiera, Sanji realizó una increíble patada giratoria con el talón que conectó con la cabeza de Full Body y lo envió volando por el restaurante. Cuando Sanji comenzó a caminar hacia Full Body, Luffy se volvió hacia su tripulación y sonrió antes de hablar. Creo que encontré a nuestro cocinero, dijo haciendo que Zoro expresara sus quejas. ¿Por qué necesitamos a ese cocinero pervertido? Gritó haciendo que Luffy se riera. No se preocupen por eso, estoy seguro de que ustedes dos se llevarán muy bien, dijo Luffy con una sonrisa divertida.
Luffy luego se giró para ver lo que estaba haciendo Sanji y lo vio a él y a Patty junto con otro chef, que tenía una pierna de palo, un sombrero muy alto y un bigote impresionante, pateando a Full Body hacia la puerta. Cuando Full Body llegó a la puerta y empezó a levantarse temblando, uno de los marines supervivientes entró irrumpiendo por la puerta. «Teniente. Teniente Full Body», gritó el infante de marina llamando la atención de todos. «Tenemos problemas. El prisionero se ha escapado, el secuaz del pirata Kriege nos atacó y desapareció», dijo el marine. Los ojos de Full Body se abrieron como platos antes de responder. «¿Qué es eso? Imposible. Cuando lo recogimos hace 3 días, estaba a punto de morir de hambre y no le hemos dado de comer nada, así que ¿de dónde sacó la fuerza?», preguntó Full Body. Luffy miró alrededor del restaurante y vio que todos comenzaban a entrar en pánico cuando escucharon el nombre de Kriege, lo que confundió a Luffy porque nunca había oído hablar de un pirata llamado Kriege. Luffy luego volvió su atención a Full Body y al marine para escuchar lo que estaban diciendo y obtener información. «Lo siento, teniente, estallido». El sonido de un disparo resonó por todo el restaurante y lo siguiente que todos vieron fue el marino caer muerto al suelo. Detrás del infante de marina ahora muerto, sosteniendo una pistola humeante, había un hombre con un chándal gris que parecía estar al borde de la muerte. El hombre entró al restaurante y se sentó en una de las mesas vacías antes de hablar. «No me importa lo que sea, solo tráeme algo de comer», dijo haciendo que Patty se acercara a él con una gran sonrisa falsa en su rostro y hablara. «Hola y bienvenido, maldito sinvergüenza», dijo alegremente haciendo que el invitado restante retrocediera de un salto de miedo. «¿Puedo ser tan atrevido para preguntar cómo pagará su comida?», preguntó Patty. El pirata lo miró y apuntó con su arma justo entre los ojos de Patty antes de que respondiera. «¿Sería suficiente una bala?», él dijo. El rostro de Patty perdió su sonrisa y adoptó una mirada más enojada. «Entonces, ¿no tienes dinero entonces?», Patty preguntó antes de golpear su puño en la parte superior de la cabeza del pirata, rompiendo la silla en la que el pirata estaba sentado y haciendo que se estrellara contra el suelo. «Incluso si eres un pirata, solo cocinamos para los clientes que pagan», Patty dijo antes de que llegaran otros 2 chefs, recogieran al pirata y lo llevaran a la parte trasera del restaurante. Lo que nadie parecía haber notado es que Sanji había dejado la conmoción que estaba ocurriendo entre los cocineros y el pirata y regresó a la cocina. Luffy se volvió hacia su tripulación y habló. «Espera aquí, volveré», dijo antes de levantarse y dirigirse en dirección a donde los chefs llevaron al pirata. Cuando Luffy abrió la puerta que conducía a la parte trasera del restaurante, vio al pirata tirado en el suelo encorvado sujetándose el estómago. Luffy salió y se paró contra una de las barandillas del barco y miró al pirata por un rato antes de hablar. «¿Cuál es tu nombre, pirata?», preguntó llamando la atención del pirata. El pirata levantó la vista del suelo y miró a Luffy y estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera, se colocó un plato de comida frente a él junto con un vaso de agua. El pirata y Luffy miraron para ver quién era el que lo colocaba aquí y vieron a Sanji parado allí fumando un cigarrillo. «Come», dijo Sanji antes de moverse para pararse junto a Luffy. El pirata Kriege miró fijamente la comida y comenzó a llorar antes de gritarle a Sanji. «No quiero tu caridad», dijo antes de apartar el plato de comida. Sanji lo miró por un momento antes de hablar. «Cállate y come», dijo antes de dar una larga calada a su cigarrillo antes de hablar de nuevo. «No es prudente rechazar la comida en mar abierto. Si no comes esa comida, seguramente morirás mañana por la mañana», dijo Sanji con indiferencia haciendo que los ojos del pirata se agrandaran. Después de intentar discutir con Sanji durante unos minutos más, el pirata finalmente cedió y se comió la comida. Luffy se quedó allí mirando la interacción con una mirada sin emociones en su rostro mientras esperaba que el pirata respondiera a su pregunta. Cuando el pirata terminó de comer, Luffy decidió recordarle su pregunta. «Todavía no has respondido a mi pregunta, pirata», dijo llamando la atención de los piratas. El pirata miró a Luffy por un momento antes de responder. «Perdóname, mi nombre es Jin, más conocido como Hombre Demonio Jin. Soy la mano derecha del gran almirante pirata Don Kriege», dijo con orgullo. «Nunca he oído hablar de él», dijo Luffy claramente haciendo que los ojos de Sanji y Jin se agrandaran. «¿Qué diablos quieres decir con que no sabes quién es Don Kriege?»,
Sanji gritó preguntó ganándose un asentimiento de Jin. Luffy simplemente se encogió de hombros mientras respondía. Es como dije, nunca escuché de él, dijo Luffy ganándose otra mirada de incredulidad de los dos. Luffy luego se volvió hacia Sanji y habló una vez más. Si recuerdo correctamente tu nombre es Sanji, ¿correcto? Preguntó Luffy ganándose un asentimiento de Sanji. Bien, quiero que te unas a mi tripulación, dijo Luffy sorprendiendo a Sanji. Por muy interesante que parezca esa oferta, tengo que rechazarla. Le debo al propietario una deuda que no puedo pagar, dijo. Luffy lo miró con una mirada aburrida en su rostro y habló. Rechazo tu negativa, dijo Luffy haciendo que Sanji se quedara boquiabierto ante la declaración de Luffy. Sanji estaba a punto de gritarle a Luffy pero Jin habló antes que él. Disculpe, dijo Jin llamando la atención de Luffy. ¿Por casualidad eres un pirata? Preguntó ganándose un asentimiento de Luffy. ¿Y cuáles son tus sueños si no te importa que te pregunte? Preguntó Jin ganándose una mirada confusa de Sanji, preguntándose a dónde iba con todo esto. Conquista Grand Line, encuentra One Piece y conviértete en rey de los piratas, dijo Luffy con indiferencia. Ya veo, permíteme darte un consejo como alguien que ha estado en Grand Line, dijo ganándose una mirada divertida de Luffy y una mirada curiosa de Sanji. Manténgase alejado de ese lugar. Toda nuestra flota de 50 barcos entró allí y solo duró una semana antes de que toda nuestra flota fuera destruida por un hombre, dijo Jin sorprendiendo a Sanji haciendo que Luffy se riera entre dientes antes de responder. Eso solo significa que ustedes eran demasiado débiles para sobrevivir al paraíso, dijo Luffy, ganándose una mirada de enojo de Jin. Antes de que Jin pudiera hablar, Luffy lo interrumpió y habló primero. No importa cuántos barcos tengas en tu flota y cuántos hombres tengas. Solo los fuertes pueden sobrevivir, y lo sé porque soy de Grand Line, dijo Luffy haciendo que los dos se quedaran boquiabiertos. ¿Eres de Grand Line? Preguntó Jin a lo que Luffy asintió con la cabeza. Ya veo, supongo que estarás más preparado que nosotros, dijo Jin con tristeza. Luffy no dijo nada, simplemente se apartó de la barandilla y se dirigió hacia la puerta. Cuando abrió la puerta para volver a entrar al restaurante, se volvió hacia Sanji y habló. No me iré de aquí hasta que te unas a mi equipo, Sanji, dijo antes de entrar y cerrar la puerta detrás de él antes de que Sanji pudiera responder. Cuando regresó con su tripulación, vio que todavía estaban comiendo, así que decidió unirse a ellos y terminar su comida. Habían pasado unas 4 horas desde que Luffy tuvo su conversación con Jin y Sanji. Actualmente, Luffy y su equipo estaban sentados en la misma mesa, bebiendo y conversando para conocerse un poco más. Luffy le había dicho a la tripulación que no se iría de aquí sin Sanji, por lo que estaría allí hasta entonces. Mientras la tripulación estaba sentada charlando entre ellos, se proyectó una gran sombra sobre el restaurante que llamó la atención de todos. Un cliente al azar se levantó de su mesa y miró por la ventana para ver qué proyectaba la sombra sobre el restaurante. Cuando el hombre miró por la ventana todo su cuerpo comenzó a temblar y se pudo ver una mirada de puro miedo. El hombre comenzó a alejarse de la ventana con miedo antes de empezar a tartamudear. Es el sable acorazado, es el barco de Don Krieg. Gritó antes de volver corriendo a su mesa. Después dijo que todos en el restaurante comenzaron a entrar en pánico. Luffy se quedó allí sentado mirando el caos mientras se desarrollaba. De repente, las puertas del restaurante se abrieron de golpe y allí estaba Jin con un hombre que parecía estar a punto de morir colgado del hombro. Jin se arrastró a sí mismo y al hombre al restaurante y comenzó a mendigar comida y agua. Por favor, tráiganos algo de comida y agua. Jin suplicó mientras apenas podía sostener al hombre que Luffy asumió es Don Krieg. Tenemos dinero, dijo mientras suplicaba al personal del restaurante. Decir que los chefs y los clientes del restaurante estaban conmocionados sería quedarse corto. Tenían los ojos muy abiertos y las mandíbulas colgando. Las únicas personas cuyo rostro carecía de emoción eran Luffy, Zoro, Sanji y el dueño Zef. El resto de la tripulación de Luffy estaba tan sorprendido como el resto de los clientes. Entonces, de repente, Krieg cayó de bruces al suelo, lo que provocó que Jin suplicara un poco más. Cuando eso sucedió, Luffy notó que Sanji se dirigía hacia la cocina. Patty luego le negó la comida y el agua, lo que provocó que el resto de los chefs comenzaran a hacer comentarios sobre lo monstruoso que es Krieg.
Don Krieg luego hizo lo impensable en opinión de Luffy, inclinó la cabeza y comenzó a pedir comida a los chefs. Jin trató de detenerlo y le suplicó que levantara la cabeza, pero Krieg no escuchó, sino que siguió rogando por comida, incluso llegó a rogar por las sobras. Lo siguiente que sucedió fue que Luffy oyó la voz de Sanji. «Oye, hazte a un lado Patty», dijo Sanji antes de patear a Patty en la cara y hacer que se estrellara contra la pared. Sanji luego se acercó a Jin y Don Krieg y colocó un plato de comida y una botella de sake frente a él. «Aquí hay algo para su capitán», dijo mientras colocaba el cuenco en el suelo. Krieg luego comenzó a tragar la comida usando sus manos desnudas como un animal salvaje. Uno de los chefs bajó corriendo las escaleras y le gritó a Sanji que le quitara la comida, pero Sanji no hizo nada, solo se quedó allí mirando al chef con una expresión aburrida en su rostro. Krieg luego golpeó la botella en el suelo y se puso de pie antes de golpear a Sanji enviándolo a volar. La gente en el restaurante comenzó a correr hacia la salida, dejando atrás solo a los chefs y al equipo de Luffy para enfrentar a Don Krieg. «Oye, ve a mover el barco al otro lado del restaurante. Estamos a punto de tener más invitados», dijo haciendo que Nami, Usopp, Honey y Yosaku corrieran afuera para mover el barco dejándolo a él ya solo en el restaurante. Luffy luego volvió su atención a Krieg. «Este es un barco bastante bueno, creo que lo tomaré», dijo Krieg con una mirada siniestra en su rostro. «Como todos pueden ver, mi barco es un naufragio. Naturalmente, necesitaré uno nuevo y agradable. Después de algunas pequeñas tareas, todos ustedes dejarán este barco», dijo provocando que uno de los chefs protestara. «Que no», gritó un chef al azar, pero Krieg no le prestó atención. «Quedan unos 100 hombres en mi barco. Todos están débiles de hambre y muchos están gravemente heridos. Si valoran sus vidas, prepararán comida y agua para cada uno de ellos», dijo. «¿Nos estás diciendo que alimentemos a nuestros verdugos? ¿Oyes lo estúpido que suena eso? Nos negamos», dijo Patty. «No te estoy pidiendo, te estoy diciendo que lo hagas», dijo Krieg haciendo que todos los cocineros temblaran de miedo mientras Luffy simplemente se rascaba. Sanji luego sube y anuncia que estará cocinando para 100 personas y comenzó a caminar hacia la cocina, pero fue detenido por el resto de los cocineros que le apuntaron con grandes cuchillos y tenedores y comenzaron a acusarlo de ser un espía de Krieg. Patty luego tiró a Sanji al suelo antes de caminar sobre una pequeña puerta al pie de las escaleras y sacó un cañón de mano bastante grande antes de apuntar a Don Krieg y dispararlo. La bala de cañón navegó por el aire a una velocidad asombrosa antes de chocar con Krieg y crear una gran cantidad de humo en el restaurante. Los cocineros comenzaron a celebrar su victoria, pero fueron silenciados inmediatamente por la voz de Krieg proveniente del interior del humo. «¿Eres chef o comediante? ¿Por qué tus bromas son tontas?», dijo Krieg asustando a todos los cocineros y sorprendiendo un poco a Luffy. Cuando el humo se disipó, todos vieron a Krieg parado allí con una armadura dorada con pistolas saliendo de su hombro junto con 2 pistolas en la mano. Luego los señaló al grupo de chefs y gritó. «Así que muere», gritó mientras disparaba sus armas. «Ustedes cocineros no deberían haberme desafiado, soy el hombre más fuerte del mundo», gritó jactanciosamente. Luffy quería reírse tanto de su comentario sobre ser el hombre más fuerte del mundo, pero se contuvo. Luffy luego escuchó los pasos de alguien y se volvió y miró hacia las escaleras y vio al dueño cargando un gran saco bajando las escaleras y dirigiéndose a Krieg. Zeph colocó el gran saco frente a Krieg y habló. «Se trata de unas 100 comidas. Ahora, llévaselo a tus hombres de inmediato», dijo con voz seria. «Dueño Zeph, ¿qué estás haciendo?», gritó preguntó a todos los demás cocineros simultáneamente. Krieg, por otro lado, parecía conmocionado más allá de lo creíble. «¿Eres Zeph Pierojo?», susurró Krieg haciendo que los ojos de Luffy se agrandaran. «Sé que su nombre me suena familiar». Luffy pensó para sí mismo. Zeph luego se alejó de Krieg y regresó para pararse con sus chefs. «Dueño Zeph, ¿por qué hiciste eso?», preguntó uno de los chefs. «Si sus hombres recuperan su fuerza, nos matarán», gritó el chef con voz asustada. «Eso es solo si todavía tienen la voluntad de luchar», dijo Zeph antes de volverse y mirar a Krieg. «Dime, ¿sobreviviste tu voluntad a la derrota?», Zeph le preguntó a Krieg haciendo que todos los chefs miraran a Krieg con incredulidad.
¿Ni siquiera un barco pirata con 50 barcos podría llegar al Grand Line? Patty preguntó con incredulidad. Sin embargo, Craig se quedó mirando a Seth un rato antes de hablar. ¿Eres Pooh? No. Eres Seth Kierojo, dijo una vez más. Entonces, ¿estás vivo, el incomparable capitán pirata que también fue el cocinero del barco? Dijo. Sí, es cierto, todavía estoy vivo, pero ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Seth hizo una pregunta que Luffy también quería saber. No soy pirata desde hace muchos años. Elegí la vida de cocinero, dijo Seth, haciendo que Craig se echara a reír antes de hablar. ¿Elegiste la vida de cocinero? Sí, claro. No tenías elección, viejo. Vives como cocinero porque lo único que puedes ser ahora es cocinero, dijo Craig mientras señalaba la pata de palo de Seth. Craig luego pasó a contar la leyenda de Redford Seth para que todos la escuchen. Suficiente charla, vamos al grano. ¿Qué quieres de mí? Seth preguntó haciendo que Don Craig le sonriera malvadamente antes de responder. Eres el hombre que navegó por los mares traicioneros de Grand Line y regresó ileso, dijo Craig, lo que provocó que todos, incluido Luffy, miraran a Seth con una expresión de pura conmoción en el rostro. Debería haber un libro de registro detallando tus tácticas, un año completo de tu viaje allí. Dámelo, dijo Craig haciendo que Luffy entrecerrara los ojos. Sí, hay un libro así en mi posición, pero nunca se lo entregaré a personas como Pooh, dijo Seth, lo que provocó que Craig adoptara una expresión de enojo en su rostro. Ese libro de registro es la lista de los tripulantes con los que navegué. Es demasiado importante para dárselo, dijo Seth. Luffy podía entender por qué Seth no querría renunciar a ese libro, especialmente si los hombres con los que sirvió Seth habían fallecido en el accidente que tomó su pierna. Cualquier capitán decente le tenía demasiado miedo a un tesoro como para entregárselo a otro. Entonces lo tomaré, dijo Craig sacando a Luffy de sus pensamientos. Sí, es cierto que el Grand Line me ganó. Aún así, nunca me rendiré porque soy Don Craig. Es solo otro océano. Tenía suficientes hombres, suficientes armas y suficiente ambición. Lamentablemente, el único lo que me faltaba era información, pero ahora arreglaré todo eso. Una vez que tenga tu libro de registro, formaré otra flota pirata y capturaré el legendario One Piece. Craig gritó haciendo que todos se quedaran en silencio. El silencio fue roto por el sonido de una risa que hizo que todos miraran a Luffy, quien se reía cuando comenzó a levantarse de su asiento. Hombre, eso fue lo más divertido que he visto en mucho tiempo, dijo Luffy mientras se levantaba de su asiento y miraba a Craig. ¿Crees que tener ese libro de registro significa que vas a sobrevivir al Grand Line? No me hagas reír, dijo Luffy mientras se paraba en medio del restaurante entre los chefs y Craig. No importa cuántos hombres o barcos tengas, no importa cuánta información sobre ese lugar tengas. Todo significa una mierda si eres débil. Y tú, Craig, eres tan débil como parece, dijo Luffy. Causando que todos los chefs, incluido Seth, se agrandaran ante la declaración de Luffy. Craig parecía más que molesto de que un niño le estuviera hablando mal y lo llamara débil. ¿Quién crees que eres, un punk? Preguntó Craig con una voz peligrosa que hizo temblar de miedo a algunos de los cocineros. Luffy estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera, Jin habló. Don Craig, dijo Jin llamando su atención, él es el pirata del que te hablé. El de Grand Line, dijo Jin haciendo que todos miraran a Luffy con asombro. Craig se burló de un Luffy por un tiempo y estaba a punto de hablar, pero Luffy habló antes de que pudiera hacerlo. Quiero decir, vamos Craig, ni siquiera pudiste sobrevivir al paraíso durante una semana y crees que vas a poder conquistar Grand Line y encontrar el One Piece. Sé real, dijo Luffy mientras comenzaba a caminar hacia Craig. Cuando Luffy estaba al alcance de Craig, trató de golpear a Luffy con un guante que tenía un diamante bastante grande. Luffy lo vio venir y atrapó el puño con su mano izquierda, haciendo que los ojos de Craig se agrandaran. Antes de que Craig disparara cualquiera de sus armas, Luffy volteó a Craig en el aire y los arrojó al suelo mientras aún sostenía su puño. Don Craig. Jin gritó mientras miraba a su capitán tirado en el suelo mirando a Luffy con incredulidad. Luffy miró a Jin y habló. No te preocupes Jin, no lo mataré, dijo sorprendiendo a todos. Él es la presa de Aokeye, dijo Luffy haciendo que los ojos de Jin se abrieran de miedo junto con Craig's.
Luffy luego soltó a Craig y volvió a sentarse junto a Zoro antes de hablar con Craig de nuevo. Te sugiero que vayas a alimentar a tus hombres porque él estará aquí en cualquier momento, dijo Luffy haciendo que Zoro mirara la puerta con entusiasmo. No debería haber interrumpido su siesta, añadió Luffy antes de tomar un sorbo de su whisky. Craig se levantó del suelo y se acercó a la bolsa que contenía comida, la recogió y empezó a marcharse. Cuando salió por la puerta se volvió hacia Zeph y habló. En una hora regresaré por este restaurante, cualquiera que todavía esté aquí morirá, dijo antes de irse. Luffy simplemente se burló de él. Luffy luego miró a Zeph y habló. Oye, viejo, dijo Luffy llamando la atención de Zeph, patearé el trasero de Craig por ti si me das ese chef, dijo mientras señalaba a Sanji. Zeph sonrió y respondió. Te conseguiste un trato chico, dijo haciendo que Sanji protestara, pero todos lo ignoraron. Una hora después todos estaban todavía dentro del restaurante esperando a que Craig comprara nuevamente, cuando de repente escucharon fuertes golpes afuera y todo el restaurante comenzó a mecerse contra lo que parecían ser grandes olas. Está aquí, dijo Luffy mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia la puerta con Zoro y los chefs siguiéndolo justo detrás de él. Cuando Luffy salió por la puerta, vio que el galeón gigante de Craig se cortaba por la mitad. ¿Ha pasado un tiempo, no, Luffy? Preguntó un hombre parado en un bote con forma de ataúd. Luffy sonrió antes de responder. De hecho tiene, Aokeye, fin del capítulo 9 Persona hablando pensamientos el Thor descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Aquí hay otro capítulo. Lo siento, tardó tanto que derramé agua en mi computadora y tuve que usar los de mi universidad para escribir este capítulo durante el tiempo libre que tenía en clase. Así que, por favor, entienda. Espero que lo disfrutes y por favor deja una revisión. Capítulo 9. La traición y el espadachín más fuerte de la palabra. ¿Ha pasado un tiempo, no, Luffy? Preguntó un hombre parado en un bote con forma de ataúd. Luffy sonrió antes de responder. De hecho tiene, Aokeye, dijo Luffy mientras miraba al hombre que ahora se llama Aokeye. Todos los chefs habían salido y ahora están parados detrás de Luffy y Zeph, quienes se quedaron allí viendo la interacción de Aokeye con los piratas Craig. Zoro, que tenía la razón de Luffy, estaba mirando a Aokeye con una mirada de pura emoción. Ahí está, el espadachín más grande del mundo, aunque Zoro emocionado mientras colocaba sus manos sobre sus espadas. No pensé que lo encontraría tan pronto, pero no voy a dar marcha atrás ahora, pensó con convicción. Antes de que pudiera continuar con su pensamiento, la voz de uno de los cocineros interrumpió su pensamiento. ¿Cómo dividió ese galeón gigante por la mitad? Gritó un cocinero al azar. Zoro también se había preguntado cómo es posible que un hombre partiera un barco de ese tamaño en dos. Fue en ese momento que Luffy se rió un poco antes de dar a todos una respuesta a la pregunta del cocinero. Lo cortó, dijo Luffy mientras entrecerraba los ojos hacia Aokeye mientras todos los demás miraban a Luffy esperando que él explicara un poco más, pero él nunca lo hizo. Zeph vio la confusión en sus chefs y en el rostro de Zoro y decidió intentar ayudarlos a entender. Ese hombre de ahí es Dracule Mihawk, también conocido como Aokeye. Es el espadachín más grande del mundo, dijo Zeph sorprendiendo a los chefs. Mihawk era un hombre alto y delgado con cabello negro, barba corta, bigote y patillas que apuntaban hacia arriba. Sus ojos eran de un extraño color amarillo que se parecía a un halcón. Llevaba una ropa adornada de color negro y rojo con un colgante de crucifijo, que le da la apariencia de un espadachín español. Su atuendo consiste en un sombrero negro de ala ancha decorado con una gran pluma y un abrigo negro largo y abierto sin camisa debajo, con mangas y cuello rojos con estampado de flores. Llevaba unos pantalones de color púrpura claro sostenidos por un cinturón decorado y metidos dentro de unas botas demasiado grandes en comparación con el tamaño de sus piernas. Y si te preguntas con qué cortó ese barco, lo cortó con esa espada que está atada a su espalda. Uno de los chefs parecía que estaba a punto de decir algo sobre la espada de Mihawk, pero cuando estaba a punto de hacerlo, Mihawk alcanzó detrás de él y agarró la empuñadura de su espada preparándose para desenvainarla, lo que hizo que Luffy entrecerrara los ojos y colocara su mano sobre su espada, preparándose para defenderse si es necesario.
Todos contuvieron la respiración esperando ver lo que Mihawk estaba a punto de hacer. Luffy estaba a punto de preguntarle qué estaba planeando, pero antes de que pudiera hablar, Zoro salió de detrás de Luffy y se movió para pararse junto a Luffy con su pañuelo verde atado alrededor de su cabeza. Luffy se giró y lo miró para ver qué estaba planeando, pero con una mirada, Luffy ya sabía lo que estaba planeando Zoro. Cuando Zoro estaba a punto de saltar del restaurante y dirigirse hacia Mihawk, Luffy lo agarró por la parte de atrás del cuello de la camisa y tiró a Zoro detrás de él. ¿Por qué demonios hiciste eso?, preguntó barra gritó. Luffy mantuvo sus ojos en Mihawk y ni siquiera se volvió hacia Zoro mientras respondía. Estabas a punto de tirar tu vida sin ninguna razón, dijo Luffy enojando a Zoro. ¿Qué se supone que significa?, Zoro preguntó enojado. ¿Estás diciendo que no puedo vencerlo?, gritó. Luffy, que todavía estaba de espaldas a él, habló en su habitual tono sin emociones. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, dijo Luffy sorprendiendo a los piratas Craig y los chefs allí. No tienes idea de cuán grande es el océano y cuán pequeño eres un pez en ese océano, dijo Luffy mientras desenvainaba su espada y la levantaba en el aire antes de continuar hablando. Si ni siquiera puedes hacer esto, no estás preparado para desafiar a los más grandes del mundo, dijo. Cuando terminó de hablar, Luffy bajó su espada con un movimiento rápido dirigido al barco pirata Craig ya dividido por la mitad. Cuando la espada de Luffy cayó, lo siguiente que todos vieron fue que las dos mitades del barco pirata se dividieron en dos por la mitad, lo que provocó que el barco se dividiera en 4 pedazos. Zoro y los chefs miraron la vista con los ojos tan abiertos como platos. Los piratas junto con Craig que todavía estaban en el barco gritaban y se agarraban a los trozos de madera que se desprendían del barco para mantenerse a flote. El propio Craig se las arregló para volver a subir a un pedazo del barco y se quedó allí empapado y miró a Luffy con una mirada de puro odio. Luffy no le prestó atención, sino que se volvió hacia Zoro y habló. ¿Todavía crees que tienes lo que se necesita?, preguntó Luffy. Zoro lo miró por un momento antes de ajustarse el pañuelo alrededor de su cabeza y hablar. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo antes de saltar del restaurante y aterrizar en un pedazo grande del barco que se partió. Luffy suspiró y miró hacia Mihawk antes de hablar. Lo quiero de vuelta vivo Aokeye, dijo Luffy con un suspiro. Mihawk miró a Zoro por un momento antes de que se volviera y mirara a Luffy y hablara con una ligera risa. Lo intentaré, dijo haciendo que Luffy entrecerrara los ojos. Zoro luego desenvainó todas sus espadas y habló con Mihawk. Dracule Mihawk, dijo llamando la atención de todos. Te desafío a un duelo por el título de espadachín más fuerte del mundo, dijo Zoro con convicción, lo que hizo que Mihawk se bajara de su bote en forma de ataúd y saltara sobre la misma pieza rota del barco antes de hablar. Luffy tenía razón. No tienes idea de cuán grande es este mundo y cuán pequeño pez eres en este mundo, dijo Mihawk enojando a Zoro. Zoro estaba a punto de cargar hacia Ojo de Halcón, pero antes de que pudiera, todos escucharon a alguien gritando a su derecha. Luffy. Vino la voz que era demasiado familiar para Zoro y Luffy. Todos se volvieron hacia su derecha y vieron a Usopp, Honey y Yosaku en un pequeño bote salvavidas remando hacia ellos. Lo único que notó Luffy fue que Nami no estaba con ellos. ¿Qué pasa y dónde está Nami?, preguntó Luffy mientras caminaba hacia un lado para encontrarse con ellos. Usopp después de que finalmente se detuvo gritó se calmó y habló con Luffy. Es Nami, nos echó del barco y lo robó, dijo Usopp. Tan pronto como dijo eso, Luffy giró la cabeza rápidamente hacia Zoro y gritó. Pensé que te había dicho que la vigilaras. Luffy le gritó a Zoro. Zoro se sacó la espada de la boca y le respondió a Luffy. La estuve observando todo el tiempo antes de que se fuera para mover el barco, le gritó Zoro. ¿Cómo se suponía que iba a saber que iba a robar el barco?, preguntó Zoro. Luffy estaba a punto de responder, pero Mihawk habló antes de que pudiera decir nada. Parece que ya tienes un motín en tu tripulación, Luffy, dijo Mihawk con una risa que hizo enojar a Luffy. Pronto se pudieron ver chispas eléctricas azules alrededor del cuerpo de Luffy, el viento comenzó a levantarse y los cielos comenzaron a oscurecerse y quedaron completamente cubiertos de nubes de tormenta. De repente, un fuerte trueno sonó en lo alto asustando a todos, incluso a Mihawk un poco. Luffy luego se volvió hacia Zoro y habló en un tono mortal.
Apúrate lo que sea que estés haciendo allí y ve a buscarme mi barco de regreso mientras busco un cocinero y mato a Craig, dijo Luffy haciendo que Zoro asintiera con la cabeza. Luffy luego se volvió hacia Usopp y habló. Después de que Zoro termine, quiero que sigan a Nami y recuperen el barco. Estaré detrás de ustedes y me ocuparé de Nami yo mismo, dijo Luffy, lo que hizo que todos pensaran una cosa en común. Lo siento por ella, pensaron todos. Luffy luego se volvió hacia Zoro y Mihawk para ver su pelea que ya había comenzado. Mihawk estaba luchando contra Zoro con una pequeña daga que Luffy sabía que llevaba escondida en el colgante de cruz alrededor de su cuello. Luffy podía ver que Zoro estaba haciendo todo lo posible, pero no podía igualar la habilidad de Mihawk, pero estaba enojado porque Mihawk estaba usando una pequeña daga y no su espada real. Luffy y todos los que están allí observan cómo Mihawk detiene el vínculo más fuerte de Zoro con poco o ningún esfuerzo. Bienvenido al mundo real, Zoro, Luffy pensó mientras veía a Zoro comenzar a cuestionar su fuerza después de que su ataque se detuviera. Todos a su alrededor no podían creer lo que estaban viendo. No podían creer que incluso el gran cazarrecompensas Zoro no pudiera vencer a Mihawk. Luffy no prestó atención a los murmullos que estaban sucediendo alrededor, sino que mantuvo sus ojos en Zoro. Lo siguiente que sucedió sorprendió a todos, incluido Luffy. Mihawk apuñaló a Zoro en el pecho. Desde el ángulo en el que Luffy estaba de pie, parecía que Zoro había sido apuñalado en su corazón. Sin embargo, a pesar de que fue apuñalado, Zoro no retrocedió, no cayó. En cambio, puso la guardia en alto y atacó a Mihawk nuevamente. Luffy podía ver que estaban hablando entre ellos, pero no podía oír lo que decían. Lo que sea que Zoro le dijo a Aokiji lo hizo sonreír antes de sacar su espada real y cortar a Zoro, rompiendo dos de sus espadas y cortándolo en su pecho. Zoro luego cayó al agua haciendo que Usopp y el dúo de cazarrecompensas gritaran. Zoro. Gritaron mientras saltaban al agua para salvar a Zoro. Luffy puso su mano sobre su espada y la desenvainó mientras miraba a Mihawk, quien estaba mirando a Luffy con una sonrisa en su rostro. Lo siguiente que todos vieron fue que Luffy desapareció de donde estaba, lo que provocó que los piratas y los cocineros abrieran los ojos a la velocidad que él poseía. Lo siguiente que todos escucharon, el metal golpeó el metal justo antes de que se sintiera una gran onda de choque que provocó que los escombros volaran por todo el lugar y derribaran a algunos chefs y piratas, mientras que al mismo tiempo creaban grandes olas que rompían el restaurante y el restaurante. Piezas inestables de lo que queda del barco pirata Craig. Al principio, todo el mundo se quedó perplejo en cuanto al origen de la onda expansiva. No fue hasta que miraron el centro de todo solo para ver a Mihawk y Luffy parados allí con sus espadas chocando. Luffy miró a los ojos con Mihawk antes de hablar. Pensé que había dicho que lo quería de vuelta con vida, dijo Luffy antes de empujar la espada de Mihawk y colocar cierta distancia entre él y Mihawk. Mihawk levantó la guardia antes de responderle a Luffy. Supongo que me dejé llevar, dijo. Mientras decía eso, Luffy arrancó y lo apresuró más rápido de lo que los ojos de nadie podían rastrear. Mihawk apenas pudo levantar su espada para bloquear a Luffy. Cuando las dos espadas se conectaron, se creó otra onda de choque que provocó la caída de muchos piratas y chefs. Craig miró a los dos espadachines con los ojos muy abiertos antes de susurrar para sí mismo. Tanto poder en un solo movimiento de sus espadas, susurró mientras miraba a Luffy y Mihawk mientras se enfrentaban en medio de todos. Sanji, que también tenía los ojos muy abiertos ante el poder de los dos hombres, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Son incluso humanos? Sanji preguntó en voz alta. Zeph se burló y se cruzó de brazos antes de responder. Eso es lo que existe en Grand Line, dijo antes de tocar el hombro de Sanji, lo que le hizo mirar a Zeph. Mira el cielo, dijo mientras señalaba el cielo. Sanji y el resto de los chefs junto con los piratas Craig y Usopp y compañía miraron hacia el cielo para ver que todas las nubes de tormenta anteriores estaban divididas por la mitad creando una especie de trinchera en el cielo. Las nubes de ambos lados se precipitaban hacia la trinchera, pero ninguno se atrevía a cruzar la trinchera. Todos miraron al cielo con total incredulidad. Dividieron el cielo, no los cielos en dos, dijo un cocinero asustado con voz sorprendida. Todos se sorprendieron por la voz de Zoro. Luffy.
Zoro gritó llamando la atención de todos, especialmente Luffy y Mihawk, quienes se separaron en el momento en que escucharon la voz de Zoro. Luffy miró a Zoro para verlo acostado de espaldas con una mano sosteniendo la única espada que le quedaba en el aire. «Luffy, ¿puedes oírme?», Zoro preguntó con voz temblorosa. Luffy suspiró antes de reír y envainar su espada antes de responder con una sonrisa. «Sí, te escucho», dijo Luffy. Zoro respiró hondo antes de empezar a hablar de nuevo. «Perdón por preocuparte», dijo Zoro haciendo sonreír a Luffy. «Si no me convierto en el mejor espadachín del mundo, ahora estarías en un dilema, ¿verdad?», dijo antes de toser un poco de sangre, lo que provocó que el dúo de cazarrecompensas le gritara que se detuviera y ahorrara energía, lo que Zoro ignoró y continuó hablando en su lugar. «Lo haré, nunca, perderé de nuevo». Zoro gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Hasta que lo derrote y me convierta en el mejor espadachín del mundo, nunca más seré derrotado». Como dijo Zoro, la cara de Mihawk y Luffy se dividió en una amplia sonrisa después de escuchar lo que dijo Zoro. «¿Tienes algún problema con ese, rey pirata?», Zoro gritó preguntó. Luffy se dio entre dientes antes de responder. «Ni un solo problema», dijo Luffy. Luffy luego se volvió hacia Mihawk y lo vio parado allí con los brazos cruzados y su espada ya atada a su espalda. Luffy estaba a punto de hablar con él, pero Mihawk miró en la dirección y habló primero. «Aún es demasiado pronto para que mueras. Mi nombre es Aokiji Mihawk, eres fuerte, pero aún te queda mucho por aprender. No importa cuántos años lleve, mantendré este título como el más grande del mundo y esperarte. Hasta ese día debes perfeccionar tus habilidades, entonces, búsqueme Orono a Zoro». Aokiji dijo sorprendiendo a todos allí, incluido Luffy. Aokiji luego se volvió hacia Luffy y habló. «¿Tu objetivo sigue siendo convertirte en el rey de los piratas?», preguntó. Luffy sonrió antes de responder. «Ya sabes la respuesta a esa pregunta», dijo Luffy haciendo que Mihawk se riera entre dientes antes de que se volviera y comenzara a caminar de regreso a su bote. Mientras se alejaba, Luffy habló una vez más. «Por cierto», dijo llamando la atención de Mihawk, «si te encuentras con Shanks, dile que entraré en el paraíso en una semana», dijo antes de darse la vuelta y regresar al restaurante flotante. Mihawk se dio la vuelta y continuó caminando hacia su bote. Cuando estaba a punto de llegar a su bote, el sonido de alguien aterrizando de la pieza, el barco roto llamó su atención y la de todos. Miró por encima del hombro para ver a Don Craig de pie allí con su armadura dorada. «Ojo de halcón», dijo Craig haciendo que Ojos de Halcón se giraran para mirarlo. «Tenía la impresión de que estabas aquí para matarme», dijo Craig. Ojo de Halcón lo miró con una expresión aburrida en su rostro antes de responder. «Lo estaba, pero me divertí lo suficiente por hoy. Entonces, voy a volver a casa a descansar», dijo antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso a su bote. Mientras caminaba de regreso a su bote, Craig volvió a hablar. «Eso es una lástima porque recién estoy comenzando», dijo mientras sacaba 2 pistolas y activaba sus armas ocultas que estaban escondidas debajo de su armadura y apuntaba todo a Mihawk. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, un relámpago salió del cielo y golpeó a Craig, haciéndolo colapsar en el suelo humeando. Todos miraron la forma humeante de Krieg con los ojos muy abiertos antes de que él volviera a mirar el cielo nublado. «Es como si los mismos dioses juzgaran a Craig», dijo Patty con una voz de absoluta incredulidad mientras miraba al cielo. Luffy los miraba a todos con una mirada divertida en su rostro. «Sabes que podría haber manejado eso, Luffy. No necesitaba tu ayuda», dijo Mihawk haciendo que todos miraran a Luffy con ojos del tamaño de platos. Luffy se dio entre dientes antes de responder. «Lo sé, pero conseguí un trato con el anciano», dijo, ganándose un asentimiento de Mihawk antes de subir a su barco y zarpar. Luffy luego volvió su atención hacia Usopp y compañía que acababa de terminar de vendar a Zoro. «Usopp», llamó Luffy para llamar su atención. «Ustedes 4 van detrás de Nami. Los alcanzaré una vez que consiga al cocinero», dijo Luffy haciendo que Usopp se pusiera derecho y lo saludara antes de responder. «Puedes contar con el gran capitán Usopp para recuperar el barco», dijo Usopp antes de que los 4 navegaran tras Nami. Luffy luego miró a Zeph y habló. «Espero que nuestro trato siga en pie». Luffy preguntó ganándose una risita y un asentimiento de Zeph. «Bien», dijo antes de volverse y mirar a Craig que ahora estaba tratando de levantarse.
Luffy convirtió su cuerpo en un rayo, sorprendiendo a todos allí y se teletransportó frente a Craig. Cuando Craig se puso de pie, vio a Luffy parado justo frente a él mirándolo con una expresión aburrida en su rostro. Craig miró directamente a Luffy con una mirada de puro odio antes de levantar una de sus pistolas y apuntar a la cabeza de Luffy. Los chefs comenzaban a preocuparse por Luffy mientras que los piratas sonreían ante el hecho de que su capitán iba a matar al chico del sombrero de paja. A pesar de que tenía una pistola apuntando a su cabeza, la expresión de Luffy no cambió, tenía la misma expresión de aburrimiento en su rostro que enojó a Craig aún más. Uno de los chefs estaba a punto de gritarle a Luffy que se apartara del camino, pero antes de que pudiera, Craig apretó el gatillo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluso a Craig y Seth. La bala golpeó a Luffy justo entre los ojos y pareció atravesarlo como si fuera un fantasma. Cuando Craig vio esto, retrocedió unos pasos con sorpresa antes de apretar el gatillo una y otra vez solo para que sucediera lo mismo cada vez. Craig dejó caer su arma y empezó a tartamudear. Cuando Craig vio esto, retrocedió unos pasos con sorpresa antes de apretar el gatillo una y otra vez solo para que sucediera lo mismo cada vez. Craig dejó caer su arma y empezó a tartamudear. Cuando Craig vio esto, retrocedió unos pasos con sorpresa antes de apretar el gatillo una y otra vez solo para que sucediera lo mismo cada vez. Craig dejó caer su arma y empezó a tartamudear. Tepu, comiste una fruta del diablo, dijo sorprendiendo a todos los que estaban allí. La gente alrededor de Luffy comenzó a murmurar sobre escuchar sobre frutas del diablo y mitos sobre las frutas del diablo. Luffy simplemente los desconectó a todos y se concentró en Craig, quien recuperó la compostura y comenzó a hablar. No importa si comiste una fruta del diablo o no, dijo haciendo que el murmullo se detuviera y Luffy alzara una ceja con curiosidad. Simplemente te arrojaré al agua y haré que te ahogues, dijo antes de estirar la mano detrás de él y sacar un discurso con dos grandes placas de oro, como las que tiene en el hombro, en el costado. Craig luego corrió hacia Luffy y trató de golpearlo en su pecho, pero Luffy dio un paso a un lado y agarró el palo de madera de la lanza con su mano izquierda y lo sostuvo evitando que Craig se la quitara. Eres sin duda el idiota más grande que he conocido, dijo Luffy en un tono aburrido mientras sostenía la lanza. ¿Qué dijiste, mocoso?, preguntó un Craig enojado. Luffy solo suspiró antes de responder. ¿Qué clase de idiota pone un habla de metal con dos discos gigantes chapados en oro en un pedazo de palo? Luffy gritó antes de aplastar el palo de madera con su mano izquierda, haciendo que los ojos de Craig se agrandaran. Cuando la punta de la lanza caía al suelo, Luffy giró en el sentido de las agujas del reloj y la pateó en dirección a la nave de Craig. La lanza zarpó en el aire antes de que se atascara en el barco de Craig justo en medio de un grupo de piratas. Cuando la punta golpeó el suelo, explotó y lanzó al grupo de piratas al agua. Luffy luego miró a Craig, quien tenía una expresión de miedo escrita en todo su rostro. Más rápido de lo que nadie podía parpadear, Luffy agarró la cara de Craig y golpeó su cabeza contra el suelo. Luffy luego se puso de pie y colocó su pie derecho sobre la placa del pecho de Craig antes de hablar. Deberías tener cuidado al caminar con todo este metal, Craig, dijo Luffy con una voz que envió escalofríos a todos los que estaban allí. Te podría caer un rayo, dijo antes de cubrir todo su cuerpo con un rayo y electrocutar a Craig. Todos los que miraban la escena podían ver claramente que Craig estaba muy dolorido y estaba tratando de gritar, pero no salió ninguna voz. Jin miró a su capitán con los ojos muy abiertos, quería ayudar a su capitán, pero el miedo no le permitió moverse del lugar en el que se encontraba. Luffy electrocutó a Craig durante unos 4 minutos antes de que finalmente apagara el rayo y se bajara. Craig comenzó a caminar de regreso a los chefs. Todos miraron a Craig para ver con qué iba a levantarse, pero con una mirada todos lo sabían. Don Craig, el almirante pirata, y el gobernante de East Blue estaba muerto. Mientras Luffy caminaba de regreso al restaurante, se detuvo y se volvió hacia los piratas y los miró con ojos fríos, lo que hizo que se estremecieran bajo su mirada. Les sugiero a todos que salgan de aquí antes de que los mate también, dijo Luffy haciendo que se apresuraran y corrieran para encontrar pedazos del barco roto para usarlos como bote. Cuando Luffy llegó a los chefs, Seth fue el primero en hablar. ¿Vas a dejarlos ir?, preguntó. Luffy se rió entre dientes y le sonrió antes de hablar.
Un hombre muerto no cuenta cuentos, dijo antes de entrar al restaurante. Mientras decía eso, Zeph se echó a reír. De hecho no lo hacen, dijo Zeph antes de seguir a Luffy al restaurante junto con el resto de los